a comenzar a dar pauta a lo que es la introducción de lo que es amplificadores de audio, ¿sale? Que es de los temas un poquito más complejos de lo que hemos visto de la parte de semiconductores. Recordemos, vimos semiconductores como el diodo y también el transistor, ¿no? Los vimos de manera como estudiando estados conmutados, ¿no? ¿Qué significa? Nada más checar si están prendidos o apagados, ¿no? Algún tipo de LED, ¿no? Recordemos el análisis en DC, que simplemente es checar si está prendido, activado o desactivado lo que es un diodo, ¿no? El ánodo y el cátodo, ¿no? De acuerdo a cómo se polarice, la polarización en directa y en inversa, pues como podemos checar ciertos estados, ¿no? De los LEDs, ¿no? Eso lo estuvimos viendo prácticamente en el segundo parcial. Vimos algún circuito con transistores, NPN principalmente, y pues checábamos también estados, ¿no? Vimos que si activábamos con una corriente pequeña en la base, se activaba el semiconductor, ¿no? Ok, bajo ese mismo principio y utilizando el semiconductor propiamente como transistor, nos vamos a enfocar mucho en ese componente. Vamos a darle un poco más de protagonismo. Vamos a ver lo que es amplificadores de audio, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Mencionábamos clases pasadas que tiene diferentes aplicaciones utilizar un transistor, ¿no? Las que vimos fue la de conmutador, simplemente es cambiar un estado de un encendido a apagado, ¿no? O activar algo y ya. En este caso lo vamos a ver en un análisis de corriente alterna, el otro fue en corriente directa. Lo vamos a ver con análisis de corriente alterna, donde vamos a hacer un amplificador de audio, ¿sale? O por lo menos estudiar las etapas que lo que constituye un amplificador de audio como aplicación utilizando estos transistores, ¿no? Ok, antes que todo, pues tenemos que recordar ciertos conceptos o ciertas palabras clave que nosotros necesitamos identificar al momento de estar hablando sobre transistores, ¿no? O sobre amplificadores de audio principalmente, ¿no? Aquí en el pizarrón, pues pueden ver estas 5 palabras. Obviamente hay muchas más palabras. Sin embargo, me voy a limitar a platicarles de manera muy resumida y muy corta esto de los amplificadores de audio, ¿no? Hay materias completas de universidad con referente a amplificadores de audio. No es algo que se pueda ver en un mes, la verdad. Sin embargo, pues es importante que ustedes lo ubiquen y lo conozcan, ¿no? De una manera muy introductoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son de prepa y están en segundo. Y más que nada es empaparlos en el tema, ¿no? No voy a ser un experto, lo que ve aquí. Sin embargo, cuando me digan algo o reconozca estas palabras clave, yo ya puedo identificar, ah, mira, están hablando de un transistor, ah, mira, están hablando de un amplificador o un atenuador, etcétera, ¿no? Todas esas palabras, como los que hablan los médicos, pero las vamos a hablar como electrónicos, ¿no? Vamos a aprender el lenguaje de electrónica, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Sale? Y para eso, pues obviamente tienen que pasar no nada más segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Toda la formación integral de lo que es técnico en electrónica, ¿no? No se aprende en una noche, pues, obviamente no, pero poco a poco, ¿no? Los médicos es igual, ¿no? Estudian un montón de cosas, hablan cosas que no entendemos, pero ellos al inicio, todos empezamos así, ¿no? De que no entendemos nada y te vas acostumbrando, ¿no? Como cuando hablamos el español, ¿no? Pero ahora con tópicos de electrónica, ¿no? Simplemente es cambiar el giro, ¿no? Y pues aprender otras cosas, ¿no? Ok, entonces haciendo énfasis en estas palabras, vamos a aprender las palabras clave, lo que es la número 1, que es atenuar, la número 2, amplificar. Esas dos ya las hemos mencionado en otras clases, son de las palabras que ya hemos usado. Ahorita vamos a volverlas a retomar para entender todos los conceptos que ya vienen sobre amplificadores, ¿no? La tercera palabra es distorsión, la cuarta es ruido, ¿sale? Quinta, desfase, ¿no? Mencionaba una sexta, ¿no? A otro grupo, déjenme la anoto, que se le llama resonancia, ¿no? Voy a, voy a anotarla también, pero la sexta pues no es muy común, a veces sucede, ¿no? Sin embargo, pues hay que tomarla en cuenta, ¿no? Aunque sea para, si me la platican, por lo menos saber qué es.
Ahí me la anoto. Entonces, 6, resonancia. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estas primeras dos, ¿quién recuerda qué era atenuar y qué era amplificar? Alguien que me diga esas dos. ¿Qué es? ¿Qué se les viene a la mente? Por ahí ya los vimos, ¿no? Ya vimos estas palabras, ¿no? Las vimos en la etapa de fuentes de regulación lineal, ¿no? ¿Qué era atenuar? Aquí yo los leo, ¿no? Aquí yo los puedo leer. Disminuir, así es, Tapia, ¿no? Hablamos de atenuar o disminuir. Excelente, Tapia. Hacer más chico algo, ¿no? Con referente a qué hacemos más chico algo, a una señal de entrada alterna, ¿no? Una señal alterna la hacemos más chica, la atenuamos, la hacemos más pequeña, que quiere decir que antes venía más grande. Y por medio de un proceso, o le hacemos cierta operación, sale atenuada, sale más chica. Muy bien. Entonces, ahí Díaz Cedeño también, muy bien. Vamos a anotar las participaciones. Por ahí ya están mencionando amplificar, ok, atenuar. Entonces, vamos a anotar quién dijo Tapia y también Díaz Cedeño, ¿no? Ok, por ahí Ortega es ampliar, aumentar, algo que ya sea en tamaño, densidad e intensidad. Ok, esa es la definición de amplificar, que es la operación contraria a atenuar. Entonces, cuando decimos, muy bien Ortega, que es amplificar, es que estamos aumentando algo, ¿no? Que originalmente era más chico. Entonces lo estamos aumentando, ¿no? ¿Sale? Entonces ya definimos dos cosas, ¿no? Dos operaciones. O hacemos más chico algo o lo hacemos más grande, ¿no? Atenuar, hacerlo más pequeño. Amplificar, hacerlo más grande. Ya con eso, ¿no? Obviamente hablamos de en diferentes términos de electricidad, ¿no? Por lo general aumentamos el voltaje o disminuimos el voltaje, aumentamos la corriente o disminuimos la corriente, ¿no? En este caso es más común mencionar estas palabras cuando hablamos en términos de voltaje, ¿no? Amplifiqué tal voltaje, se atenuó tal voltaje. Cuando hablamos de corriente, a veces se aumentó la corriente o disminuyó, ¿no? Es muy común hablar de esto cuando es en voltaje, ¿no? En términos de voltaje. Ok, las otras dos. Por ahí me pregunto. Ah, ok, pregunta interesante de la Cruz, ¿no? Dice, profe, ¿y en el sistema de sonido el amplificador sería sumarle volumen? Ok, no sería sumar, sería amplificar, ¿no? Ahí lo que hace el volumen es más ganancia al amplificador, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y vamos a relacionarlo con los conceptos que ustedes traen de la vida cotidiana, ¿no? Pues, los ejemplos más aterrizados que tienen ustedes, pues son los estéreos del carro, ¿no? O su componente o su bocina Bluetooth, ¿no? Todas esas cuestiones que de manera muy común nos rodean, ahorita las vamos a explicar de manera práctica con los conceptos. Ok, ya mencionaba uno ahí de la cruz, básicamente es aumentar el volumen, es la ganancia, ¿no? Un poquito de ganancia en la amplificación. Ok, tenemos estas palabras, distorsión o ruido, ¿sale? Aquí tengo una nota que básicamente pongo que no es favorable. ¿Qué significa eso que no sea favorable? Que es algo que perjudica o es algo que sea externo al diseño de mi sistema. Ok, ¿qué sucede cuando pasan este tipo de cosas? Es que nosotros esperamos cierta respuesta, ¿no? De nuestro circuito cuando a veces lo hacemos, ¿no? Sin embargo, ocurren cosas fuera de lo contemplado, o sea, cosas externas que afectan el circuito o lo que estemos haciendo, ¿no? Todas las cuestiones que afecten alrededor de mi circuito se le considera un ruido o una perturbación o una distorsión. Hablando muy propiamente en cuestiones de señales, una distorsión es algo que cambia la morfología de mi señal original. Ahorita vamos a verlo en ejemplos, ¿no? Entonces, una distorsión
Y de hecho lo platicamos en la cuestión común, ¿no? La común, en una palabra común, ¿no? Como que está distorsionado, dices, ¿no? Es algo que no se ve bien, algo que se ve extraño o distinto para mí. Entonces es una distorsión, ¿no? Ajá, es la alteración de algo, ¿no? Como dice Ortega, ¿no? Es algo distorsionado, algo como que no me hace match, como que no me es mi realidad, ¿no? Está distorsionado, ¿no? En electrónica también se implementa esta palabra hablando precisamente del cambio de la forma de la señal, está distorsionada. La 4, un ruido. Un ruido es cualquier cosa que afecte a mi sistema. Hay diferentes tipos de ruido y ahorita lo vamos a platicar. Vienen otras palabras, desfase y resonancia, ¿no? La distorsión y el ruido principalmente los vamos a tratar, pues obviamente sobre el tema de amplificadores de audio, ¿no? Que por eso es esta palabra, no es favorable, o sea que no me beneficia en nada, ¿no? Yo quiero evitar que mis amplificadores tengan este tipo de comportamiento. No quiero que distorsionen y no quiero que generen ruido. ¿Por qué? Pues yo puedo asociar el ruido a algo que me molesta, ¿no? Un ruido es algo molesto. Por ejemplo, un ruido visual puede ser a lo mejor una pantalla con mucho blanco, ¿no? O muy brillante, que no me deja ver. Eso es un ruido visual. Un ruido auditivo, así como que o cuando a veces el micrófono no han visto como que se queda abierto y hace como un chillido así todo molesto. Ajá, estática también es un tipo de ruido, muy bien, Díaz Cedeño. Todas esas cosas que molestan y que no son propias del sistema es algo externo que afecta. Entonces, eso es ruido, ¿no? La pantalla del teléfono a las 3 de la mañana, sí, también ese es un tipo de ruido visual. O sea, estoy súper dormido y de repente me encandila la luz, ¿no? Entonces es algo que afecta, ¿no? Mi visión, ¿no? Es un ruido, ¿no? En esa situación, ¿no? Muy bien. Entonces, una señal eléctrica básicamente cumple con los principios de una operación, ya sea de atenuar o amplificar cuando utilizamos los amplificadores de audio, ¿no? Una señal eléctrica, pues nosotros podemos representar ciertas características, ¿no? Entonces, el audio también es una señal eléctrica, ¿no? La cual pues nosotros vamos a percibir por medio del oído, ¿sale? Nuestro oído es la forma de que nosotros vamos a interpretar un audio, en este caso, un sonido, ¿ok? Primero, el audio es una conformación, codificada del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque un audio pues, me puede expresar que una canción, un audio del WhatsApp, porque alguien está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un mensaje que ya viene codificado para que yo lo entienda. Está hablado en español, ¿sale? Porque no es lo mismo un mensaje cuando lo hablo en español o que se lo hablo en inglés o en chino, mandarín, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro interpreta ese sonido y ya sabe que es un audio y es un audio pues que a lo mejor mi crush me mandó, mi novia, mi novio, ¿no? Lo que sea, mi amigo, mi amiga. Entonces nosotros ya lo interpretamos, ¿no? Ese es un audio, ¿no? ¿Sale? Como es una señal eléctrica, también tiene sus propiedades que nosotros podemos analizar, ¿no? Tiene frecuencias, tiene amplitudes, tiene fases, al como cualquier señal eléctrica, ¿no? Todo esto lo podemos ver en un osciloscopio, ¿no? ¿Cómo veríamos una señal eléctrica? En este caso, propiamente un audio. Por aquí les ponía a sus compañeros, los otros. Así. Entonces, un audio se ve así. Pareciera un ruido sin sentido, ¿no? Se ve así en el osciloscopio, ¿no? Se ve como un ruido sin sentido, ¿no? Pero sí tiene sentido. Vamos a ver por qué. ¿Sale? Entonces podemos detectar propiedades de la señal, tanto frecuencia como amplitudes como fases. Este, pues para identificar el audio que se está enviando, ¿no? Obviamente hay otras propiedades que tiene el audio que no vamos a tocar aquí en este curso, ¿no? Hay, por ejemplo, el concepto de codificación, ¿no? O encriptar un mensaje, ¿no? Eso se utiliza mucho para enviar mensajes bélicos, ¿no? Cuando estás en guerra, quieres enviar un mensaje, utilizas medios de codificación, pues para que tu mensaje no sea cifrado, ¿no? Como lo que hace el WhatsApp, ¿no? El cifrado de dos vías, ¿no? Es un tipo de algoritmo el cual no me permite
por medio de un tercero, o sea, si yo me estoy comunicando con mi novio o mi novia, o sea, alguien más no se puede meter a la conversación y robarme ese mensaje. Entonces hay un proceso de verificación de dos vías, y que en este caso es algo que está codificado, ¿no? Que solamente entiende el que manda el mensaje y el que lo recibe, ¿no? ¿Sale? Obviamente ese tipo de cosas pues, no las vamos a ver aquí, ese es un tema bastante complicado y sí necesitan tener algunos conceptos ya bien formados de electrónica, ¿no? Pero pues igual por algo se empieza, ¿no? Por eso les digo que no se desanimen, ¿no? Ok, estábamos definiendo la parte de atenuar y la parte de amplificar, ¿no? Ya muchos comentaron aquí. Ajá, la clave Morse es un tipo de codificación, ¿no? Obviamente ocupan un intérprete, alguien que esté descifrando esos tipos de códigos, ¿no? Así que si es punto, raya, raya, punto, etcétera, ¿no? Todos esos códigos, ¿no? ¿Sale? Tenemos atenuar, básicamente ya hemos visto, ahorita a lo mejor alguien que relacione más con imágenes. Tengo una señal de entrada, un ejemplo, 5 volts, pico, y a mi salida se atenúa. Antes era 5 y ahora es 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi señal de entrada se hizo más chica, ¿sale? ¿En un factor de qué? De 0.6. Ahorita vamos a checar cómo sacamos estos factores y qué relevancia tiene para lo que es un amplificador de audio, ¿no? O utilizar el transistor como un medio de amplificación. ¿Qué sigue? La amplificación, igual, mismo concepto. Tengo una señal AC o de corriente alterna de 5 volt pico. O sea, que mide aquí 5 volts, ¿no? Obviamente de pico a pico mide 10 volt pico, ¿no? Eso lo tendrían que ver en sus cursos de mide e interpreta. Espero que sí. Si no, hay que preguntarle al profe, ¿no? Que le digan, el otro profe me dijo esto, no entiendo. Y ya que les explique bien. Igual lo voy a mencionar porque es parte de lo mismo electrónica, ¿no? Entonces tenemos una señal de entrada, 5 volt pico, pasa por un proceso, no sabemos qué es una caja negra. Obviamente, pues estamos viendo amplificadores de audio, pues ya como que intuimos qué es eso, ¿no? Pues, obviamente lo voy a nada más representar como una cajita negra con una X, ¿no? Porque no sé cómo está construido el circuito. Y simplemente vemos que a la señal de salida tenemos 15 volts pico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la señal de entrada que era de 5 ahora es de 15. Se amplificó en un factor de 3. Ok, ese factor que menciono, que se llama factor de proporción o ganancia, se obtiene a través de una relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Eso me da un factor de proporción. Ese factor de proporción va a afectar en el hecho de que si multiplica, en este caso, aquí tengo las reglas, ¿no? En cualquier amplificador que ustedes tengan, sea como sea, esté configurado, porque hay un montón de configuraciones, sin entrar a detalle en uno en específico, la forma en que nosotros interpretamos si tiene ganancia o atenuación es por medio del factor de ganancia o el factor de proporción de esta ganancia. ¿Cómo? Si yo tengo una caja negra y estoy estudiando entradas y salidas de un circuito, por ejemplo, una tarjeta, y yo empiezo a checar las señales, me aparece esta señal como 15 y antes de la entrada me apareció 5. Entonces ahí como que hay un proceso de amplificación, ¿no? Ya más o menos intuyo como que hago ingeniería inversa, empiezo a descifrar el circuito y digo, mira, hay un amplificador ahí. ¿Cómo es el amplificador? No sé, pero yo sé que lo amplifica 3 veces, ¿sale? 5 por 3, 15, ¿no? Entonces ya como que voy intuyendo, ¿no? Mira, como que hicieron algo aquí, que lo amplificaron, ¿no? Es una forma de descubrir cómo funcionan los circuitos, ¿no? Entonces hay un factor ahí de 3, ¿no? Entonces el voltaje de salida, voltage out, entre el voltaje de entrada, voltage in, ¿no? Esas palabras en inglés, ¿no? Vamos a ver la relación de ganancia, ¿no? Ok, ¿qué pasa si mi ganancia, o vamos a denotarlo como la letra G, por gain, o ganancia en inglés, es 1? O sea, que en vez de que sea 0.6, tenga un 1. Cualquier número que yo multiplique por 1, ¿cuánto me va a dar? Pues el mismo número, ¿no? O sea, es como si este 5 lo multiplicaba por 1, si no fuera 0.6, si fuera 1. Entonces me va a dar 5 a la salida. Cualquiera por 1, pues me da el cualquiera, ¿no? Cualquier número. Son simples matemáticas, ¿no?
Entonces, cuando yo tenga un amplificador que tenga una ganancia unitaria, significa que ni siquiera va a amplificar y no va a atenuar, ¿sale? O sea, prácticamente no va a hacer nada, ¿no? Un amplificador o cualquier sistema que tenga una ganancia igual a 1 no va a hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, entra y sale lo mismo, ¿sale? Entra lo que sale, o no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, lo que entra es lo que sale, así. Entonces, si la ganancia es 1, lo que entra es lo que sale. ¿Qué pasa si la ganancia es menor a 1? O sea, que es menor a 1. Por ejemplo, lo que está ahí escrito, que dice 0.6. Aquí es menor a 1, ¿no? Pues es 0.6. ¿Qué sucedió con la señal? Entraron 5 volts y salieron 3. Entonces, si divido la salida entre la entrada, 3 entre 5 me da 0.6. Entonces, la ganancia en un factor de 0.6, lo que está provocando es que está atenuando la señal con un factor de 0.6. Entonces, si yo modifico mi entrada, ahora le pongo 3, entonces voy a multiplicar 3 por 0.6. ¿Cuánto les da? 0.6 por 3. Les va a dar que a la salida tienen un 1.8. Al principio tenían 3, ahora tienen 1.8. O sea, ¿qué quiere decir? Que la está atenuando en un factor de 0.6. Entonces ya vamos agarrando como que el rollo, ¿no? Cualquier ganancia que esté abajo del 1 me va a hacer la señal más chica. Y caso contrario, si tengo una ganancia mayor a 1, pues tiene que amplificar. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, 15 volts a la salida entre 5 volts de entrada que tengo aquí, me da un factor de 3. ¿Qué quiere decir? Que la señal de entrada la está amplificando en un factor de 3 veces. 5 por 3, 15. Entonces tengo una señal amplificada en un factor de 3, en proporción de 3. Pues qué buen amplificador, ¿no? Está aumentando 3 veces, ¿no? Ahora ya es 15, ¿no? ¿Sale? Y así podemos interpretar cada una de las relaciones de ganancias, ¿no? Donde ya, repito, G igual a 1 no amplifica ni atenúa. Básicamente lo que entra es lo que sale. Ganancias menores a 1 va a atenuar y ganancias mayores a 1 va a amplificar. ¿Sale? Bien. Ok, explicamos las palabras de distorsión y ruido. Mencionábamos hace ratito, distorsión es cualquier cosa que cambie la morfología de algo o que no me parezca real para mí o fuera de lo común o no me causa match, ¿no? O no, se me hace algo extraño, ¿no? En electrónica se refiere mucho a la señal de entrada. En este caso, tengo una señal de entrada de este tipo, mi señal de salida se ve así. Entonces ahí ocurre que está amplificando la señal, ¿no? O sea, es como si hubiera un amplificador aquí. Sin embargo, me está haciendo estas cosas raras, ¿no? Me está poniendo unas señales ahí. Me está poniendo como unos huecos, ¿no? Aquí. Entonces, propiamente el sistema me está distorsionando la señal de salida. ¿Por qué distorsionando? Porque no se parece a la señal de entrada. La señal de entrada está así. Entonces, en teoría, yo debería tener una señal así. Sin embargo, tengo estos huecos que están aquí, ¿no? Hace como esas rayas, ¿no? Entonces, a este efecto que está aquí se le conoce como una distorsión. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma de la señal, ¿no? No está respetando la forma como entró la señal, ¿no? Si entra cuadradita, tiene que salir cuadradita y amplificada. Si entra así senoidal, debe de salir senoidal, tal cual yo la ingresé al sistema, ¿no? Aquí está saliendo senoidal y aparte está saliendo distorsionada, ¿no? O sea, se está amplificando, pero está metiendo distorsión. Entonces, ese es el efecto, ¿no? De una distorsión, ¿no? Un cambio de morfología de una señal. No se ve igual, ¿no? Se ve así como que extraña, ¿no? Diferente.
Luego viene el efecto del ruido. Por ahí decían algunos de ustedes, cuando se escucha así como que el ruido del tss, así en la bocina, ¿no? O en la tele. A veces cuando lo estoy cambiando se escucha el tss, ¿vale? A veces ese ruido se le conoce como ruido rosa, ¿no? Es un ruido a veces muy común, ¿no? Pero hay veces que los amplificadores, lo que hacen los amplificadores es amplificar cualquier cosa, de señal eléctrica que le llegue, ¿no? Por ejemplo, este de aquí está amplificando, ¿no? Está más grande la señal. Sin embargo, si al sistema le afectó algo externo, una señal eléctrica que se sumó, ¿sale? Le afectó. Por eso decían ahí que un ruido es una suma. O sea, no es propiamente, bueno, podemos decirle que sí es una suma, es algo que se agregó, ¿no? No es que literalmente estoy sumando, ¿no? No estoy haciendo la operación de suma, ¿no? Se está agregando él por sí solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de manera escondida como que se ve la señal, ¿no? Están los 5 volts amplificados. Sin embargo, ocurre un efecto de ruido. Empieza a generarme una señal de alta frecuencia, ¿no? El ruido, por lo general, es un ruido de alta frecuencia, ¿no? ¿Qué significa que es de alta frecuencia? Es un ruido que se repite un montón de veces, ¿no? Recuerden bien que la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo de una señal periódica, ¿no? En este caso, pues no creo que sea una señal periódica porque hace todo este cochinero, ¿no? Entonces, esta es una señal de alta frecuencia. Se le dice que es una señal de alta frecuencia montada sobre una señal de baja frecuencia. La señal de baja frecuencia es y debe ser nuestra solución, ¿no? La que está aquí, ¿no? Porque está a baja frecuencia, ¿no? Podemos ver cómo cumple la oscilación, ¿no? Va despacito. Sin embargo, este de aquí ocurrió algo en el sistema que no tenemos contemplado, que a nuestra salida se amplificó, pero a su vez también el ruido y se montó sobre la señal de baja frecuencia. Hay un ruido extraño ahí, ¿sale? No lo vamos a ver en este curso, pero después existen filtros para quitar este tipo de señales, ¿no? Que son muy comunes que ocurran en el audio, pero no creo que alcancemos a llegar a eso y nos vamos a concentrar en la parte de amplificadores. Bien, ok, entonces ya definimos ese tipo de glosario así rápido de lo que es un ruido y lo que es una distorsión. ¿Dudas hasta el momento? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les haya pasado de alguna experiencia? ¿Todo bien? Ok, muy bien, entonces continuamos. Ok, hablábamos de otra propiedad que sucede en las señales, ¿no? Que se le llama desfase, ¿no? El desfase, ok, de manera natural, una senoidal, vamos a escribirlo aquí, una senoidal se repite cada pi radianes, una señal senoidal, ¿no? Este pi radianes pi es igual a 180, ¿no? 180 grados, ¿no? Que todo esto de las señales trigonométricas vienen del círculo unitario, ¿no? Por ahí su maestro de álgebra les tiene que explicar esa parte. Y se repite cada 180, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hace esto y luego en 180 otra vez vuelve a repetirse, ¿no? 180 y otra vez. Y ahí se la lleva, ¿no? Es una señal periódica que se repite cada pi. Obviamente, la mitad de la señal es pi medios, ¿no? Pues estoy dividiendo el pi entre 2. Este pi entre 2, pues es pi medios, ¿no? Y aquí es cero, suponiendo que la señal parte del cero. Que recuerden que ese es el tiempo y esa es la amplitud. ¿Qué sucede si en un circuito cualquiera, no sabemos cuál, en este caso, pues obviamente intuimos que puede ser un amplificador, hace la señal de esta manera? Al principio entró así y a la salida sale así. En vez de salir por arriba, sale por abajo, ¿no? Entonces, este efecto que sucede aquí se le llama desfasamiento, que quiere decir que el circuito
de acuerdo a su configuración, adelanta o atrasa la señal. Es como si nosotros viéramos el osciloscopio como una ventana, ¿no? Nosotros, si vemos a través de la ventana, pues la ventana está estática, ¿no? Solo podemos ver una sola cosa, ¿no? Pero este desfasamiento nosotros podemos interpretar como si el marco de la ventana lo pudiéramos mover nosotros y lo otro se queda estático, ¿no? Entonces podemos observar otra cosa de la señal, ¿no? Ahora movemos la ventana, ¿no? ¿Sale? Esa es una analogía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que ahora la señal se mueve diferente. Caso práctico de este tipo de desfases, ¿no? Ok, voy a mencionar algunos conceptos que a lo mejor todavía no dominan. Por ejemplo, como sabemos que es una onda senoidal, las ondas tienen propiedades que se llaman una longitud de onda. Esa longitud de onda funciona en base a la distancia. Ok, un efecto de desfase, ustedes lo pueden encontrar en la naturaleza como un eco. Cuando ustedes se van a una montaña, y gritan, y de repente como que se contestan ustedes mismos, ¿no? Es el efecto del eco, ¿no? ¿Sale? Entonces, un eco es un efecto de desfase, que básicamente es un rebote, ¿no? Un rebote de tu señal. Rebota y tú lo estás percibiendo, ¿no? Tarda un poquito, ¿no? De repente ustedes gritan y no es al instante que te contestes tú solo, ¿no? Sino que tarda un rato y de repente, ¡ah! Otra vez, ¿no? Ya te contesta, ¿no? Ese periodo de tiempo que pasa en lo que tú emites un sonido y regresa el eco, es un desfasamiento de la señal, ¿sale? Porque lo estás percibiendo tarde. ¿Cuándo ocurre un desfasamiento? Otro ejemplo, en las comunicaciones, por ejemplo, cuando están viendo una entrevista en los noticieros o algo y un comentarista está en otro país, no sé si han visto que de repente habla por el micrófono y luego el sonido se escucha después. ¿Ok? Ese efecto de ahí es un desfasamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque la señal está viajando desde el momento que se emite por el micrófono, se comunica a través de las antenas, va de manera satelital y luego rebota por allá a otra antena, llega a nuestro país, luego llega a la estación de TV y luego ya la reproduce, ¿sale? Entonces todo el camino que recorrió, pues pasa tiempo. Entonces ese tiempo se puede expresar como un desfase, ¿no? Entonces es un desfase, sí lo pueden visualizar, ¿no? Y a veces también ocurre un desfase en la traducción de las películas, pero eso es más por la parte de que es el idioma original, ¿no? Y ahí los que son actores de doblaje, ahí están traduciendo al idioma de que es originario el país a donde se va la película, ¿no? Por ejemplo, si la película, está en alemán y obviamente lo están traduciendo al español, pues obviamente la forma en que mueven la boca no va a concordar con el sonido que emite el doblador de doblaje, perdón. Y eso pues tiene que ver más con la interpretación y no tanto como un desfasamiento, ¿no? Pero pues es un efecto parecido, ¿no? Pareciera como si moviera los labios, pero no concuerdan, ¿no? A veces pueden ocurrir un desfase cuando los conciertos hacen playback, o no sé cómo se le llama ahora en inglés, que hacen un concierto, de repente la artista empieza a cantar o la persona que esté cantando y de repente no concuerda lo que está cantando con versus lo que está tocando. Entonces ahí hay un tipo como de desfasamiento entre la producción de la música y lo que ella tiene que actuar o dramatizar, ¿no? Eso también puede ser un efecto de desfasamiento, ¿no? ¿Sale? Entonces son muchas situaciones, ¿no? Que puede ocurrir un desfasamiento, ¿no? Entonces podemos expresar esos fenómenos, que ustedes conocen de manera, natural, y ese es un desfase, ¿no? En las señales eléctricas ocurre que cambia está como invertida, ¿no? Ahora esto está hacia abajo y ahora empieza desde acá, ¿no? Este es un desfase de 180 grados. Si de aquí a aquí mide 180 y yo quiero desfasarlo 180 grados, pues obviamente tengo que moverlo todo este espacio que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si es una señal periódica, si siempre se repite, entonces si yo la mido, en este caso 180, pues va a empezar del otro lado, ¿no? O por ejemplo 90, ¿no? O sea, 90 se va a despasar la mitad, ¿no?
Entonces va a empezar aquí, ¿no? Por ejemplo, este puede ser, me equivoqué, a lo mejor puede ser 90, que empiece aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces los desfases simplemente es que se adelante o se atrase una señal, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan presente, hay algunos amplificadores de audio que hacen esto, que desfasan la señal, ¿no? De repente la invierten, ¿no? Es porque se adelantó o se atrasó la señal. Muy bien, continuamos. Ok, veíamos entonces, si nosotros conectamos un osciloscopio a una señal de audio, por ejemplo, nosotros que sacáramos nuestro plug de audio del celular y lo midiéramos con un osciloscopio, nosotros miraríamos esto de aquí, como puros picos sin sentido, ¿no? Pareciera como que ruido. Sin embargo, no es ruido, es la señal de audio. La señal de audio, cualquier audio de WhatsApp, cualquier pista de audio, música o de su artista favorito, de su preferencia, se va a escuchar así. Bueno, no se va a escuchar, la morfología de la señal, la forma, se va a ver así. Pero ¿por qué si se ve así como un tipo ruido, nosotros la podemos interpretar, ¿no? Como si fuera una canción, ¿no? De mi grupo favorito, de mi artista favorito. ¿Cómo es posible que yo pueda interpretar algo que es tan caótico, ¿no? Algo que como si no tuviera sentido. Ok, eso sucede porque nosotros de manera primitiva, nosotros aprendemos el lenguaje, ¿no? De manera natural desde niños, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes ven un niño, no va a empezar a recitar el diccionario ni a cantar, ¿no? Su niño va a empezar a balbucear, ¿no? O un niño, una niña, ¿no? Se le sale hasta las babitas ahí de que intenta hablar, pero pues obviamente no sabe. O sea, más o menos como al año, ¿no? Y empieza a decir frases, ¿no? O palabras. Y nosotros nuestro cerebro va aprendiendo hasta que después empezamos a armar frases. Si mamá, quiero chocomil, o no sé, quiero ver la tele, quiero ver caricaturas. Si se dan cuenta, si se fijan cómo hablan los niños, este, no tienen un lenguaje tan completo como nosotros, ¿no? Decir, el profe me regañó por esto y el otro, y luego le dije a mi mamá y no sé qué. Nosotros inventamos un montón de historias, ¿no? Pero los niños no. Los niños hablan bien específico, ¿no? Él me pegó, o tengo hambre, mamá. ¿Sale? O sea, son frases muy precisas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos apenas están desarrollando el lenguaje, que a diferencia de nosotros, como ejemplo ustedes, pues tienen este, 14 años manejando el lenguaje, ¿no? Nativo, que es el español. ¿A qué voy con esto? Al desarrollo del lenguaje, se pronuncia el audio, que en este caso el audio es una conformación o una codificación de este lenguaje que nosotros hablamos, que en este caso es el español. Sí, pues no le meten labia, ¿no? Como dice ella, va directo, ¿no? Este, Y todo eso lo hacemos y lo interpretamos a través del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, pues hemos aprendido desde la primaria, desde que, pues, obviamente no nos acordamos de las lecciones que nos enseñaron español, ¿no? Sin embargo, en su tiempo, pues nos enseñaron hasta pronunciar las letras, ¿no? Pues yo realmente ya no me acuerdo, ¿no? Pues obviamente tengo más edad que ustedes, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Que me enseñaron, ¿no? Pero como lo practicamos a diario, de manera intuitiva, de manera muy natural, porque son, conductas primitivas, se le llama. Es algo que nosotros hacemos sin pensar, ¿no? Nosotros hablamos, de manera muy natural, ¿no? Yo no estoy pensando ahorita que voy a decir tal cual, ¿no? Sino de manera natural, yo trato de expresar una idea con palabras. Trato de que ustedes entiendan un concepto, ¿no? Como lo que es el audio. No, no me imagino mi cerebro. A ver, ahora pronuncia audio, ahora pronuncia qué, o ahora conjuga el verbo, o ahora mueve las manos, como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Pero no están viendo. Este, Todo eso lo hacemos de manera intuitiva o primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque de niños aprendemos a caminar, aprendemos a balbucear, aprendemos a hablar. Son cuestiones primitivas, ¿no? Ya lo hacemos, ¿no? ¿Sale? Nuestro cerebro se acostumbró y también aprendimos el lenguaje, que es el español en nuestro caso, ¿no? ¿Qué tiene el audio? Entonces, el audio tiene una conformación de frecuencias, ¿sale? Tiene conformación de bajas frecuencias, de altas frecuencias y frecuencias medianas. O sea, por eso se ve así como picos, ¿no? Tiene un montón de tonos, ¿no? Tiene tonos, tiene amplitudes.
tiene frecuencias distintas y aparte está codificado para que nosotros entendamos el mensaje, que en este caso está el mensaje encriptado en español. Es un lenguaje, el sonido, ¿sale? Que se percibe, pues es español, ¿no? Para nosotros, porque para un chino va a ser un sonido, ¿no? Va a escucharnos balbucear a nosotros. O cuando nosotros escuchamos a alguien extranjero, un chino, ¿no? Si no entendemos ni nada, nomás vamos a escuchar así como cuando habla el Snoopy, ¿no? El Charlie Brown, ¿no? Guau, 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 guau. No entendemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está emitiendo un sonido, pero como nosotros no hemos aprendido su lenguaje, pues para nosotros, pues quién sabe qué es, ¿no? Está emitiendo un sonido, ¿no? A lo mejor como los patos, ¿no? A lo mejor los patos se pueden comunicar, pero para nosotros nomás escuchamos el grazneo ahí, ¿no? O sea, nomás que hacen cuac, cuac, ¿no? Pero no entendemos, ¿no? Ellos a lo mejor se entienden, ¿no? Los perros igual, ¿no? ¿Ok? Todo eso sucede en un ancho de banda o en una frecuencia entre 20 y 20 kilohertz, más o menos, que es la frecuencia audible o el ancho de banda que maneja el ser humano. Ahí se conforma el audio, donde hay personas que tienen una propiedad de oído, o sea, que están dedicadas a la música, que tienen el espectro de audio, lo tienen movido, ¿no? La mayoría de personas escuchamos entre 1 kilohertz, 10, 15, pero no a los extremos, no hacia baja frecuencia o no hacia alta frecuencia, ¿no? A veces hacia altas frecuencias, pues es algo muy perturbador, ¿no? A veces hay gente que le da migraña con sonidos altos, ¿no? De repente le duele la cabeza o algo, ¿no? Y a veces tampoco podemos escuchar a muy bajas frecuencias. Ese es como que hay gente que tiene el oído más desarrollado, que estudia música, bastantes años estudia y desarrolla un tipo de oído musical, el cual puede detectar tonos bajos, ¿sale? Ya se dedican a la música ellos, ¿no? Son compositores o redactan canciones o hacen composiciones, ¿no? Pero ellos porque practican también, eso es parte de lo mismo, ¿no? Ok, y todas esas frecuencias y tonos y amplitudes las detectamos por medio de la conformación de cómo está nuestro oído, ¿sale? Entonces, como está nuestro oído, de manera anatómica, nosotros podemos detectar este sonido, ¿no? Nosotros ya lo tenemos desarrollado desde pequeños, desde bebés, y a través de partes anatómicas, esto básicamente es un receptor de audio. Obviamente no es electrónico, ¿no? Es anatómico, es fisiológico y ya lo traemos nosotros aquí. O sea, ya nacemos con él. O sea, si no tenemos algún defecto congénito o algo que nos dificulte el escuchar, pues nosotros ya interpretamos el lenguaje, ¿no? Por medio de la interacción de diferentes partes anatómicas, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros percibimos el sonido a través de la oreja. Si se fijan en dispositivos electrónicos para captar una señal, es una parabólica, ¿no? Antes se utilizaba una parabólica, ¿no? Era el platote ese gigante, ¿no? Que tenían sus papás allá afuera, ¿no? Que ahora lo utilizan para hacer carnes asadas, ¿verdad? Pero antes era la tecnología, ¿no? Ahora la parabólica, a lo mejor no la conocieron. Básicamente es como el Sky, pero grandote, ¿no? Es como el DirecTV o el Sky. Las antenitas esas que se ven en casa, antes eran unos discos gigantes, ¿no? Ahora las usan como sombrilla, ¿no? Y eso pues representa que está captando la señal satelital. En este caso, si lo llevamos al oído, pues esa es mi antena, ¿no? Entonces mi antena es el oído, ¿no? Capta las vibraciones. Recuerden bien que el sonido es la vibración de partículas. Entonces la vibración de partículas es captado por el oído, por eso está como forma cónica, para que ustedes perciban todo el sonido que viene de alguien. Y es como un cono, ¿no? De repente lo concentra a un canal, ¿sale? Y va a ir sobre el tímpano. El tímpano es una membrana, ¿sale? Es una membrana que va a resonar con la vibración de las partículas, ¿sale? Es lo mismo que va a resonar como una bocina. Una bocina es una membrana que resuena con el audio que está saliendo de un amplificador. Es el mismo efecto, ¿sale? Nada más que esta va a producir con vibraciones el sonido. Y ya pues nosotros lo vamos a interpretar, ¿no? Con la música de nuestra preferencia, ¿no?
pero básicamente también es una membrana esto, pero es una membrana que está emitiendo el sonido, ¿no? Es como si una persona hablara, ¿no? Pero es una bocina, ¿sale? Ok, llegan las partículas, las detectamos con el oído, obviamente aquí dibujé un oído medio feo, no dibujo bien, y a través de la interacción de estas partes anatómicas, el martillo, el yunque, por ahí creo que está el estribo, no me acuerdo de dónde está, tenemos diferentes, este tipo de partes anatómicas son como filtros, ¿no? Detectamos diferentes tonos, ¿no? Entonces, esta señal la descomponemos en muchas frecuencias, ¿no? En toda la composición, ¿no? Y hasta en el tono de voz, ¿no? Porque a veces reconocemos quién nos habla, ¿no? Ya sabemos que si estamos en un concierto y nos escapamos y no le dijimos a nuestros papás, y si nos cachan y nos van a buscar, de repente habla alguien, ¿no? Y dice tu nombre y dices, chin, ya me cacharon, ahí viene mi mamá, ¿no? Ahí viene mi papá, ya me cacharon. O sea, tú en el cerebro ya tienes programado que ya sabes quién es, a pesar que haya millones de gentes ahí, ¿no? Y hay un ruidajo, tú ya sabes cuál es la voz de tu mamá y de tu papá. ¿Por qué? Porque es algo primitivo que tú aprendes de bebé. Ya lo traes en la firma del cerebro, ¿no? Y lo vas a recordar. Qué bueno que no salgo, dice ahí, de la cruz, ¿no? Para que lo cachen. No, no. Siempre sean honestos y por lo menos digan a dónde van, ¿no? ¿Sale? Entonces se interpreta ese tipo de partes anatómicas y ya pues descomponemos todas esas frecuencias, ¿no? Obviamente eso se tiene que hacer con cuestiones electrónicas, ¿no? Hay que hacer filtros, ecualizador y toda esa parte, ¿no? Por eso tiene tantas partes un sistema de sonido de un carro, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Tiene preamplificador, tiene amplificador, tiene ecualizador, tiene los tweeters en inglés, tiene el bajo y luego tiene las otras bocinas. Tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con la composición que tiene todo lo que envuelve el sonido, ¿no? ¿Sale? En este caso, pues de manera muy natural, pues tenemos nuestro oído que ya nos ahorra el trabajo, ¿no? Porque pues ya lo aprendimos durante toda nuestra vida, pues ya sabemos interpretar el chisme, ¿no? El chisme que nos van a contar o algo, ¿no? O la noticia interesante, ¿no? Por medio de la interacción de estas partes, ¿no? Yo no soy experto en esto, obviamente, pues si quieren saber más, alguien que tengan algún tío doctor, médico, o alguien que se dedique a la parte médica, pues ya que les explique cómo funciona la anatomía para descifrar el sonido, ¿no? Yo les platico de la parte física, ¿no? De la parte de la electrónica, ¿no? Que así sucede, ¿no? Obviamente, pues nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos y ya nosotros lo interpretamos con señales al cerebro y pues ya hacemos nuestra interpretación, ¿no? ¿Sale? Muy bien, regresamos otra vez. Y pues se forma de manera muy básica el circuito natural del habla. Básicamente, el circuito natural del habla es algo de que alguien habla y alguien me va a escuchar, ¿no? Y el sonido que yo voy a emitir, el movimiento de partículas que yo voy a emitir, pues lo va a escuchar alguien. ¿Ok? Tengo un monito aquí que dice bla, 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 como el de la caricatura, y yo estoy emitiendo un sonido o un audio, ¿no? Va a esa conformación de frecuencias, hago bla, 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 y, perdón, y existe un medio, ahí se me anda trabando, se me resecó la garganta, espérame tantito, voy a tomar agua. Ya, ok. Entonces existe un medio, el cual se van a propagar o se van a distribuir esas partículas que vibran, y eso va a ser a través del aire, pero solo va a ser una cierta distancia. Por ejemplo, yo no puedo platicar con alguien que esté a la vuelta de mi manzana, ¿no? A menos que grite un montón y me escuche, ¿no? Tiene que ver con la longitud de la onda, ¿no? Que llega a cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te grita, tráeme unas papitas, y luego tú dices, ¿qué? Que me traigas unas papitas, y ahí estás grite y grite y no te entienden, ¿no? Tiene que ver con el alcance de la onda que tú estás transmitiendo, ¿no? Del audio. Pues, obviamente está lejos la persona y ahí no me está diciendo qué y qué. Y obviamente eso se soluciona pues con un WhatsApp, no va a decir, profe, pues mándele un WhatsApp, ¿no? Pero pues no tiene crédito, ¿no?
Eso es, él está hablando. ¿Sale? Entonces, el medio para transmitir ese sonido, pues es el aire. Entonces, el aire viaja, esas partículas que van vibrando. Y si la persona está conversando contigo en una distancia razonable, no sé, que está a un lado de ti en el sillón, o pues fueron a tomar un café o algo, pues ahí están platicando, echando el chisme, ya va a percibir su mensaje, va a percibir su mensaje y él lo va a interpretar, ¿no? A conforme vimos ahorita, ¿no? De por medio de su sistema auditivo, ¿no? Entonces, el circuito natural del habla es que siempre va a haber alguien que va a transmitir y alguien que va a recibir. En electrónica es lo mismo, nada más que estamos hablando en electricidad, en términos de electricidad. Alguien va a mandar una señal y alguien la tiene que recibir, otro aparato, ¿no? O algo. Entonces hay transmisor y hay receptor, como los walkie-talkie, ¿no? O las señales de radio, ¿no? Las radios de los policías, ¿no? Él está transmitiendo, habla, aplasta un botón y luego suelta, ¿no? Por si el otro quiere hablar, ¿no? Los dos no tienen que tener presionado el botón para hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí intentan los dos enviar mensaje y no es así. Ahí uno envía y el otro recibe, ¿no? Como cuando enviamos WhatsApp. Quiero enviar el mensaje, primero le aplasto la tecla y ya empiezo a hablar, ¿no? Y después se manda, ¿no? Y también el sistema de comunicación de WhatsApp funciona igual, ¿no? Si se dan cuenta, para transmitir un mensaje es una palomita, ¿no? Esa palomita, ese mensaje que es de manera digital, se envió al servidor de WhatsApp, ¿ok? Y cuando tenga cobertura, la persona a la que le enviaste el mensaje, le llega, te pinta la otra palomita, la que es palomita gris, ¿ok? Ese es un mensaje de confirmación que ya le llegó el mensaje. Le llegó, mas no lo leyó. Una forma de saber que te leyó, pues son las palomitas azules, ¿sale? Entonces es un sistema de interacción de un circuito natural del habla, que en este caso es digital, ¿no? Se envía un mensaje, le llega a alguien y pues ya ahí hace lo que tenga que hacer, ¿no? Lo lee o lo ponen en visto o lo que sea, ¿no? ¿Sale? Entonces también se aplican de manera natural los circuitos naturales del habla, pero ya trasladados a la electrónica, ¿no? Aquí en un sistema de cómputo, ¿no? Porque ese es su teléfono, es casi una computadora, ¿no? Está implementando un software para implementar, válgame la redundancia, el circuito natural del habla. Voy a mandar un audio, voy a mandar una foto, voy a mandar un texto. Caracteres, imagen, voz, ¿sale? Archivos multimedia, básicamente, ¿no? Para eso sirve. Ok, continuamos. Entonces, a partir de eso, pues entramos ya en la parte de la materia, ¿no? Que es la parte analógica, ¿no? Obviamente, pues con su interacción con las partes digitales, pero en este caso es propiamente analógico, ¿no? ¿Qué significa que sea analógico? Que nada más es electricidad y señales, ¿no? No es nada digital, ¿no? Es nada más señales eléctricas, amplificar, atenuar, desfasar, etcétera, ¿no? Cualquier operación que tengamos que hacer, sumar, restar, pero todo analógico, ¿no? Todo con señales. Ok, podemos ver aquí de manera rápida los diferentes tipos de amplificadores de audio que hay, ¿sale? En este caso nos vamos a concentrar en amplificadores de audio pequeños, ¿no? Casi un preamplificador, porque existen diferentes tipos, ¿no? Hay millones de cosas por implementar, ¿no? Obviamente, pues si tú compras un amplificador tipo Panasonic o Alpine o no sé qué marcas se manejen, no va a ser lo mismo que compres de otra marca, ¿no? Todo el mundo se maneja distinto, aunque haga las mismas cosas, ¿no? Amplifique, pero no todos sus diseños son los mismos, ¿no? Esos son diseños base que ustedes pueden concentrarse en realizar un amplificador de audio, ¿no? Existen diferentes configuraciones, este es de base común, emisor común, colector común, ¿no? Ok, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, y antes de entrar a esto, de los amplificadores, pues nos vamos a concentrar en uno que se llama de pequeña señal. Ya intuimos para qué sirven estos amplificadores, para señales pequeñas, ¿no? En el rango de los milivolts, o sea, 0.5 volts, máximo voy a amplificar 2 volts, 5 volts, ¿no? No puedo amplificar señales más
grandes, ¿no? Para eso utilizo otro tipo de transistores, ¿sale? Que son los JFET, los FET, etcétera, ¿no? Estos son de pequeña señal. Los otros que menciono son de alto voltaje y alta corriente. Pues obviamente al momento de nosotros amplificar, también amplificamos sus propiedades eléctricas. O sea, aumentamos la corriente, aumentamos el voltaje. Y eso significa, pues, que también hay un riesgo, ¿no? O sea, obviamente te puede pegar un toque, ¿no? Si no lo haces bien, pues obviamente puedes correr un riesgo, ¿no? De que si no operas bien los circuitos o hay algo mal, pues puedas provocar algún accidente, ¿no? No te mata, ¿verdad? Pero pues sí te saca un susto. Igual hay que estar conscientes de esa parte, ¿no? Y recuerden bien que la electrónica, pues hay que tenerle respeto, ¿no? La electricidad más que nada, ¿no? Entonces, cualquier configuración que ustedes manejen van a tener sus propiedades eléctricas. Eso cuando lo mirábamos, las propiedades eléctricas o características eléctricas, cuando abordábamos la parte de la hoja de datos, ¿no? Cuando nosotros queríamos buscar un componente, nosotros buscábamos el datasheet o la hoja de datos y nos daba todas las características eléctricas de ese componente. O sea, casi casi con qué se come, ¿no? Es un decir, ¿no? No que se lo coman, ¿verdad? O sea, me refiero al hecho de su descripción tal cual del componente, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánta corriente aguanta? ¿Cuánto voltaje? ¿Qué le puedo meter? ¿Dónde lo puedo implementar? ¿Qué aplicaciones hay? Un montón de cosas, ¿no? Es como si fuera el ID del componente, ¿no? ¿Para qué lo uso, no? Este tipo de amplificadores, de esas configuraciones, pues también son amplificadores que ya están trabajados, son los principios de utilizar varios tipos de estos para conformar un amplificador mejor. Obviamente es la unión de varios. Entonces se pueden apreciar características eléctricas, ¿no? Mencionábamos la parte de la ganancia, ¿no? Y ya aquí ya está desglosado, ¿no? Mayor a uno, menor a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que dice menor a uno, ¿qué va a hacer? ¿Va a atenuar o va a amplificar? A ver, alguien que puso atención hace rato. Menor a uno, ¿qué va a hacer este? Si me dice que es menor a uno. Va a atenuar, muy bien, Ortega, va a atenuar, ¿no? Así es. Entonces ya me está diciendo de antemano que esa configuración me va a atenuar. ¿Y cuál es el chiste de atenuar o amplificar? ¿Por qué tenemos que hacer eso, no? Porque para ciertas entradas nosotros necesitamos una entrada específica, ¿no? Que no esté ni muy grande ni muy pequeña. O sea, siempre te pide entre rangos, ¿no? De decir, quiero que me des un voltaje tal, de tal característica. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos comunicaciones, por lo general amplificamos mucho la señal, mucho, mucho. Por ejemplo, no sé si han escuchado en la radio, bueno, los que tengan todavía el hábito o sus papás, que dice 500 watts de potencia o 20,000 watts de potencia, que menciona el locutor. No sé si lo han escuchado, a veces dice eso. Eso que se dice watts es la potencia con la que transmitimos la señal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la estación de radio pues está lejos, ¿no? O a lo mejor se escucha en el Valle de Mexicali y la 103.3, no sé qué les guste, no sé, a lo mejor les gusta la banda, no sé. Es un decir, ¿no? A mí no, o alguno 92.7, no me acuerdo. O sea, esa frecuencia se transmite a tal potencia, ¿qué quiere decir? Que si está lejos, ¿no? Y necesitas bastante energía pues para que los receptores de audio, en este caso tus estéreos, puedan escuchar esa señal, ¿no? Obviamente, la señal se transmite, ¿no? ¿Por qué? Por el aire, ¿no? Hay una antena que transmite hacia todos lados, ¿no? De manera radial, ¿no? Y ya por ahí hay otra antena que lo va a percibir, en este caso es estéreo, por eso tiene una antena, y ya por medio de electrónica va a atenuar la señal hasta que la podamos escuchar, ¿no? En nuestras bocinas. No va a llegar de esa intensidad, ¿no? No va a llegar, imagínense que lleguen 20,000 watts de potencia, ¿no? Pues ahí explotamos, ¿no? No, no va a llegar eso, ¿no? Eso es mucha potencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues nuestro estéreo atenúa toda esa señal de lo que percibe y obviamente pues hay otros procesos involucrados, ¿no? En la parte de recepción de audio de un estéreo, ¿no? No precisamente nada más amplificar o atenuar, pero uno de los principios pues es rescatar la señal que estoy percibiendo y pues tratarla de meterle un filtro, ecualizarla, amplificarla un poquito,
limpiarla y ya pues, después ya se escucha, ¿no? Todo eso sucede pues rápidamente, ¿no? Y no es perceptible para nosotros, ¿no? Simplemente pues escuchamos la canción de Maluma, lo que les gusta y pues ya, no, no hay mayor detalle, ¿no? En percibir qué sucede en todos los circuitos, ¿no? Siempre que se me ha hecho maravilloso lo de la señal, algo invisible que nos permite comunicarnos entre nosotros. Sí, así es. Nosotros estamos rodeados de muchas señales, ¿no? Y más ahorita en su época, ¿no? La que estamos viviendo, ¿no? Yo también la vivo con ustedes, obviamente en un sentido más evolutivo, porque yo pasé por muchas etapas en un cambio tecnológico, ¿no? Ustedes ya lo viven más presente, ¿no? Porque ustedes desde chicos ya a lo mejor una transición un poco menos a la mía de que no les tocó, por ejemplo, el cacahuatito, ojo, ya les tocó tablets o un poquito más de tecnología. Por ejemplo, a mí me tocó la transición de que no había nada, en el sentido estricto de que antes usábamos cassettes y esas cosas, VHS, y hubo mucho cambio tecnológico para mí, por ejemplo, para los que son como de mi edad, pues como sus papás o sus tíos ya más grandes, ¿no? Hubo mucho cambio tecnológico, ¿no? Hasta empezaron a salir las primeras consolas, ¿no? Pues de videojuegos, ¿no? Y ahorita, pues en la actualidad, pues ya está ahí, realidad virtual y toda esa parte, ¿no? Ya está un poquito más desarrollado, ¿no? Entonces, con eso, con el boom de las comunicaciones y la electrónica, por supuesto, porque todo eso se hace con electrónica, hay una interacción entre muchas señales, ¿no? Hay señales de radiofrecuencia, la señal de televisión, el Bluetooth, mis audífonos inalámbricos, el Wi-Fi. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros, sin afán de preocuparnos, obviamente, aún no hay estudios que demuestren que nos dé cáncer, porque pues no vivimos más de 100 años o 200 años, como para decir, ah, mira, sí, la exposición al Bluetooth me da cáncer, pues no está demostrado todavía, ¿no? O sea, pues podemos usarlo, ¿no? Porque a lo mejor la persona que lo diseñó dice, no, pues este chango no va a vivir 100 años, ¿no? No va a vivir 200 años, no es una tortuga de la Galápagos. Pues yo sé que se va a hacer viejito y se va a morir, ¿no? No va a alcanzar a darle cáncer, y si le da cáncer, le da por otra cosa y no por el Bluetooth, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden dar cáncer, no precisamente las señales eléctricas, pero lo que sí es un hecho que nosotros nos atraviesan muchas señales eléctricas, ¿no? No está demostrado que nos dé cáncer, porque obviamente tiene que pasar tiempo para que nos pase algo, ¿no? Por eso no podemos vivir todos asustados de decir, ay, nos vamos a morir, ¿no? Pues igual nos vamos a morir de algo, ¿no? Tal vez no de lo electrónico, a lo mejor nos apachurra un carro, ¿no? Voy al Oxxo por una coca y me aplastan ahí, ¿no? O algo, ¿no? O sea, pues hay muchos factores por los cuales te puedes, ir al cielo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sin embargo, pues en cuestión de electrónica, pues estamos rodeados de muchas señales, ¿no? No se ha demostrado aún que nos dé cáncer o algo así, nos volvamos zombies. Sin embargo, pues son cosas que la tecnología nos facilita la vida, ¿no? Como un WhatsApp, ¿sale? Ok, entonces tenemos esa parte de las cuestiones eléctricas, ¿no? De cada configuración ofrece ciertas ventajas y desventajas en el hecho de implementar amplificadores, ¿no? Quedó como Don Ramón en el suelo, no sé qué estén platicando, ¿no? Este, el de la calcamonía, sí, está cura ese meme. Este, ya se me olvidó por leerlos, y ese deño, se me olvidó. Ya, ok, las características eléctricas, estaba con eso, ¿no? Estaba con eso de las características eléctricas. Ok, viene un concepto, muy generalizado que se le llama, antes de eso, bueno, antes de entrar a la transferencia de energía, hay un factor que vamos a ver mucho en amplificadores que se le llama beta. De hecho, ya lo está mencionando aquí, ¿no? Es una letra griega, se escribe así, beta, este, y se refiere al factor de ganancia, ¿sale? Y esa proporción, interactúa con las corrientes, si pueden darse cuenta aquí, toda la configuración del amplificador lo expresa como en corrientes, ¿no? O sea, la corriente del colector, la corriente del emisor, la corriente de la base. Recuerden bien el símbolo de la transistor, base, colector, emisor. Y pues obviamente difieren si es NPN o PNP, ¿no? Este es PNP, ¿no? Recuerden la flechita, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera, NPN, hacia adentro, PNP, ¿no? La configuración, ¿no? Y habla sobre la interacción de esas corrientes, ¿no? El flujo de corriente que existe
en el circuito, ¿no? Y la interacción con esa beta, ¿no? Ya lo veremos después en los cálculos pertinentes para hacer un amplificador pequeño, cómo interactúa esa beta, ¿no? Ahorita estamos en la cuestión introductoria, ¿no? Ahorita estamos viendo qué hubo, qué, ¿no? Cómo podamos relacionarlos con la electrónica, ¿no? Estamos expresando la introducción nada más, ¿no? Entonces, ese factor de proporción, la G, que acabamos de ver hace rato, ahora se le conoce como beta, ¿no? Esa va a ser nuestro factor de proporción, ¿no? Hay unas beta, por ejemplo, de 200, de 300, son muy buenas, ¿no? Esas betas, ¿no? Hay unas sencillitas como de 100 o de 50, ¿no? Esas son para pequeña señal, por ejemplo. Este, y va a ser la parte que va a interactuar con estas corrientes, pues para darnos un cierto voltaje a la salida, ¿no? Una cierta amplificación, ¿no? Esa es la beta, ¿no? Ese es el factor de ganancia en los amplificadores, ¿no? Que mencionábamos este concepto de transferencia de energía, ¿no? Hay un concepto muy importante en la electrónica que se llama el acople de impedancias, ¿no? El acople de impedancias básicamente es, queremos garantizar la máxima transferencia de energía desde que empieza algo hasta que termina y veo su resultado, ¿sale? ¿Cómo puedo lograr eso en los amplificadores de audio? Por lo general, se propone una resistencia muy baja a la entrada y una resistencia muy alta a la salida por cada etapa que yo conecte. Si cada cuadrito aquí me ejemplifica que es un amplificador de la configuración que sea, ¿no? De la configuración que sea aquí, sea esta o esta. Estamos diciendo que tiene propiedades eléctricas y una propiedad eléctrica la cual me garantiza la máxima transferencia de energía es que yo quiera que la señal que voy a mandar o que voy a amplificar o lo que le vaya a hacer se transmita sin ningún problema hasta acá, ¿no? Garantizar la máxima energía que yo puedo transmitir o amplificar o lo que le vaya a hacer, ¿no? ¿Cómo logro eso? Por lo general, el amplificadores es baja impedancia o baja resistencia a la entrada de un amplificador y alta impedancia o alta resistencia a la salida de un amplificador. Y si después conecto otro amplificador como cascada, así se le llama, cuando conecto en cascada, es que conecto en serie con otra configuración. Es como si agarrara y esta salida la voy a conectar a la entrada que está aquí. Entonces, estos dos están en cascada. Así se le llaman. Entonces, esa es en cascada, configuración. También tiene esta propiedad de que baja impedancia a la entrada y alta a la salida. Ok, ¿qué sucede en esas impedancias de altas y bajas, ¿no? Si yo conecto dos amplificadores que tienen esas mismas propiedades, aquí viene, por ejemplo, bueno, en esta parte intermedia, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya viene alta impedancia, pero este está recibiendo con baja. Vamos a decirlo así de manera muy hipotética, porque no estoy seguro qué sucede ahí, pero sucede el acoplamiento de impedancias. ¿Qué quiere decir? Que dos impedancias se van a conectar y van a procurar hacer una máxima transferencia de energía. Entonces lo que va a suceder va a ocurrir como un tipo paralelo, ¿no? Ahí como una resistencia en paralelo. Cuando ustedes tienen configuración en paralelo, si tienen una resistencia muy alta y una resistencia muy chica, la resistencia resultante les va a quedar la menor de la menor, ¿no? No les va a quedar la más grande, les va a quedar la más chica, en proporción a las resistencias en paralelo que tengan. Esa es una regla nada más que entre electrónicos, a veces decimos, ¿no? Es como una frase célebre. Entonces, por eso se diseñan los circuitos así, baja impedancia de entrada y alta en la salida, porque al momento que conecte una entrada grande y una chiquita, va a quedar la menor de la menor, o sea que va a quedar pequeña, pues, la señal de entrada, ¿no? Parece trabalenguas, pero así es, ¿no? Y así garantizo la máxima transferencia de energía. Obviamente puede diferir esa transferencia de energía con respecto a las configuraciones que nosotros tengamos de acuerdo al amplificador que tengamos, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Impedancia de entrada muy baja, impedancia de salida muy alta. Impedancia de entrada moderada, entre 1 kilo, 10 kilos. Impedancia moderada, entre 10 kilos, 50, ¿no? Eso puede afectar la máxima transferencia de energía. Y pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Como distorsiones, ¿no? Que es lo que no queremos, ¿no? Entonces la interacción entre diferentes etapas puede producir ciertos fenómenos, ¿no? De acuerdo a la configuración que nosotros usemos, ¿no?
hay que tener en cuenta todas esas partes de la máxima transferencia de energía, ¿no? Que en su momento mirarán ese concepto en física, ¿no? Ahorita, pues recuerden que la electrónica es parte de la física y pues por eso vienen algunos conceptos, ¿no? De repente a la luz aquí de que los mencionemos, ¿no? Entonces, los primeros temas que vamos a estar manejando, amplificadores de audio, BJT, tipo BJT, que en inglés es bipolar junction transistor, ¿no? Entonces es en inglés. Básicamente se concentra en pequeña señal. O sea, vamos a manejar señales pequeñas, ¿no? De audio, ¿no? Básicamente este tipo de amplificadores se utilizan como preamplificadores, ¿no? Son un previo antes del el bueno, ¿no? O sea, antes del bueno utilizamos un preamplificador que por lo general va a ser un BJT de pequeña señal. Y se hacen con transistores de tipo BJT, ¿no? O transistores de unión bipolar, ¿no? Junction es unión en español, solamente transistor de unión bipolar. Ok, una de las partes en las cuales vamos a estar mencionando, en la parte de los amplificadores, es la parte de su comportamiento, ¿no? Manejamos aquí lo que es un punto Q, que básicamente esta gráfica me representa la operación de un amplificador tipo BJT, ¿no? Donde la interacción, esta es una representación de una recta, pues ya conocen la línea recta, ¿no? Lo van a ver en sus cursos de geometría y trigonometría, la van a ver hasta el cansancio. Por lo general la han visto como que X aquí y Y acá, ¿no? Nada más le cambiamos los nombres y ahora se llama voltaje colector emisor y se llama la corriente, ¿vale? Entonces, es la interacción entre corrientes, nos va a expresar la amplificación de un amplificador, ¿no? Y pues se define por medio de un punto de operación que se le llama el punto Q, ¿no? Que en inglés es quality, es la calidad, ¿no? Entonces, un amplificador entre más calidad tenga, o quality en inglés, pues es más bueno, es más eficiente, ¿no? Entonces, el factor de calidad es una parte importante en un amplificador, ¿no? Quiere decir que es bueno, ¿no? Por eso siempre decimos, quiero algo de calidad, ¿no? Algo bueno, ¿no? Entonces, se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, un factor Q de calidad en un amplificador quiere decir que está en su zona óptima, ¿no? Zona óptima de trabajo, ¿no? Que no va a ser distorsiones y no va a ser nada, ¿no? Esto lo vamos, ¿sale? Esto lo podemos ver aquí, ¿no? Te lo voy a explicar con más calma esto. Aún, si se dan cuenta, no entramos a cálculos de nada, ¿no? Estamos platicando todo lo que está alrededor de un amplificador, ¿no? El amplificador digo, el transistor, el elemento transistor, recuerden, el semiconductor, hablando propiamente como amplificadores, funcionan en base a zonas. Tiene zonas de operación, ¿no? Tiene una zona de saturación, una zona de corte y una zona, vamos a llamarlo entre comillas, normal, ¿no? Donde debe de estar, ¿no? Es donde funciona de manera óptima o con calidad, vamos a decirle así, el transistor, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta gráfica que está aquí, ¿no? Esta gráfica de aquí me representa la operación del transistor, ¿no? Esto lo podemos ver acá, ¿no? De manera más limpia, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí dice línea de carga de DC, pues se refiere a que ciertas señales vienen montadas en voltajes directos, ¿no? Luego vamos a hablar de eso, ¿no? Ahorita no, nomás lo voy a mencionar, pero luego lo vamos a ver. Entonces tengo mi señal de entrada, ya hemos visto, tengo esta señal de entrada, pero me sale esta señal de salida, ¿no? Me sale así como que mocha, ¿no? Cortada, sale como que rara, ¿no? Para empezar, obviamente eso es una distorsión, ¿no? No debe ser, pero esto sucede cuando se acerca a la zona de corte. ¿Qué quiere decir? Y aquí está, ¿no? Región de corte, ¿no? Quiere decir que la corriente del colector se está haciendo cero. ¿Qué significa cuando es una corriente cero? Significa que es como si abriéramos el circuito, ¿no?
Cuando no hay una corriente cero, significa como un circuito abierto, ¿no? Pues no hay nada, corriente cero, ¿no? Y después, si este punto Q se empieza a mover sobre esta recta y empieza a llegar hacia arriba, está en la zona de saturación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje colector-emisor, o sea, el voltaje que sucede aquí, colector-emisor, es cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un corto, ¿no? Es una raya. ¿Sale? Este punto se va a... ¿Sale? Entonces, entendamos bien esos conceptos, ¿no? Cuando nos hablan de corriente cero y voltaje cero. Un voltaje cero es un corto. Vilmente es un corto, ¿no? Si el voltaje es igual a cero, es un corto. Cuando escuchen ustedes, es que hizo corto, quiere decir que el voltaje se fue a cero, ¿no? Se fue al potencial cero, ¿no? Entonces, la corriente cero quiere decir que el circuito está abierto. Una parte de ahí no está conduciendo corriente, por tanto la corriente es cero. No transmite. Ok, y básicamente el diseño de los circuitos, en este caso circuitos amplificadores, pues trata de eso, ¿no? De mantener una operación óptima para que no ocurran esos fenómenos de distorsión, ¿no? Por ejemplo, este corte que sucede aquí es porque no alcanza a amplificar completo, ¿no? Como aquí. La parte negativa está en corte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a cortar hacia el voltaje que estemos polarizando el circuito, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros le metemos, no sé, un voltaje de más menos 5 volts, por ejemplo, aquí pueden ver que tiene tanto voltaje positivo y voltaje negativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá, ¿no? Este que tiene otra configuración, tiene dos voltajes diferentes, ¿no? Bueno, es el mismo voltaje, ¿no? Este sí tiene voltaje inverso, ¿no? Entonces, por tanto, hay una interacción de dos diferentes voltajes, ¿no? Ahí me perdí. Ok. Entonces, esa interacción de diferentes voltajes me va a provocar ese tipo de distorsiones, ¿no? Donde en la parte positiva de la señal no hay problema, pero cuando hay el negativo, cuando quiero amplificar esta parte de abajito, se va a saturar. ¿Qué quiere decir? Que la va a cortar, ¿no? Va a llegar a su mínimo, que sería el voltaje negativo con el cual se está polarizando, ¿no? Por ejemplo, si este fuera 5 volts, estoy metiéndole menos 5 volts, entonces hasta aquí se va a cortar, ¿no? No va a amplificar más, va a salir como mocho, ¿no? Así como cortado. Entonces se está saturando, así se dice, ¿no? Está en la zona de saturación, ¿no? Está en la zona, bueno, perdón, está en la zona de corte, ¿no? Perdón, está en zona de corte, ¿no? Caso contrario, puede ocurrir que se esté saturando por acá, ¿no? Que de repente esto esté mocho, ¿no? O de repente salga una línea, ¿no? Entonces estamos en la parte de saturación. Ahora este punto Q se movió hacia acá, hacia arriba, ¿no? Esta recta de aquí me representa la operación del amplificador, ¿no? ¿Sale? Y así podemos interpretar cómo trabaja un amplificador, ¿no? Ya después lo vamos a ver, ¿no? Con más calma todo esto. Espero que entiendan esta parte de aquí. Ahorita es introductorio, nada más se los estoy platicando. No estamos calculando nada ni eso. Y esto de acá, pues es una tabla, más o menos cómo se comporta un transistor, no, perdón, sí, un transistor como amplificador para que se permanezca en una zona activa, ¿no? Donde el punto Q se le llama región activa, pues donde pueda amplificar lo mejor posible, ¿no? Para que no ocurran distorsiones. No se vaya ni a saturación ni a corte, ¿sale? Y ahora vamos a seguir reafirmando estos conceptos, en otra clase, ¿no? ¿Sale? Bueno, jóvenes, yo creo que aquí la vamos a dejar el día de hoy como introducción a la parte de amplificadores, ¿no? Les recuerdo, si tienen alguna duda o comentario con su calificación, no duden en mandarme un mensaje a la voz de Casi Ya para pues poder hacer los cambios. Si no, pues así quedaría su calificación, ¿sale? Muy bien, pues sería todo entonces y nos